nuevo a todos y a todas. Finalizamos hoy, día 30 de marzo de 2025, las 15 jornadas de Egiptología de Valencia, con una conferencia pues muy interesante y con un especialista que ha estudiado con profundidad a lo largo de bastantes años, in situ, las consecuencias físicas de la violencia ejercida por la guerra en distintos conflictos, sobre todo en el Antiguo Egipto, pero no solo esas consecuencias, sino también las patologías, los restos óseos y sobre todo las momias en las distintas excavaciones de las que forma parte. Estamos hablando del doctor Jesús Herrerín López. Buenos días, Jesús. Buenos días, Paco, ¿qué tal? Pues bienvenido y de nuevo a unas jornadas aquí en Valencia. Bueno, es un placer para mí estar aquí, como siempre, con vosotros y compartiendo un rato de ciencia, que es lo que se trata. Muy bien. Pues el doctor Jesús Herrerín López es profesor honorífico de la Universidad de Alcalá de Henares, licenciado en Ciencias Biológicas pues desde el año 1985 y licenciado de grado con calificación de sobresaliente en el año 86. Doctor en Antropología Física, sobresaliente cum laude desde el 2001 y por unanimidad del tribunal. Todos ellos en la Universidad Complutense de Madrid. Sí. Es además premio de investigación de la excelentísima Diputación de Soria. Ha participado y continúa participando en más de 40 proyectos de investigación, de excavaciones, en necrópolis, de distinta cronología en la península ibérica, como responsable del área de antropología física y paleopatología, así como en proyectos de investigación tanto en Panamá como en Egipto. Y además en Egipto forma parte del proyecto Yehuti, entre otros, por supuesto, del que ha regresado hace muy poco tiempo. Casi un mesecito. Efectivamente. Bueno, el título de la conferencia del doctor Herrerín es Casos de violencia en el Antiguo Egipto. Por favor, Jesús, haznos una pequeña introducción de la conferencia que nos vas a ofrecer ahora dentro de unos minutos. Bueno, pues nada, para mí es un placer estar aquí, como te he dicho antes, y lo que he hecho ha sido hacer una recopilación de los casos más espectaculares que yo he recogido en mi experiencia investigadora, sí, en varios proyectos, como has dicho, nacionales e internacionales, y unirla a algunos casos importantes, interesantes, que están en la bibliografía y que todo el mundo conoce más o menos. Vamos a entrar en profundidad en ellos, en el caso de Seqenen-Re y el caso de Senect-Kai, y vamos a establecer una nueva aportación que yo he hecho, que presenté en el Congreso de Leiden y que yo creo que es interesante para establecer también lo que es el rito de la ejecución, que es, bueno, hasta ahora lo habíamos visto mucho iconográficamente en todos los templos, como el faraón sujeta por el pelo al enemigo, ¿no? y le asesta un golpe con la maza, fuera. Realmente eso que parece una iconografía que se remonta a la paleta de Narmer ya en la dinastía 1, pues realmente, bueno, yo... ¿Podríamos decir que es literal? Pues eso es lo que vamos a ver hoy, ya lo verás, vale. Porque yo creo que es interesante los casos que llevo y lo que voy a explicar para que tengamos una idea de que a lo mejor había parte de literalidad en esa imagen iconográfica que se nos presenta a todos en todos los templos, en las representaciones de los pilonos, exactamente, los pilonos sobre todo de Medinet Habu, claro, en Karnak, en Abu Simbel, en todos los sitios, y realmente bueno, hay una parte iconográfica mágico-religiosa ahí metida, claro, por supuesto, pero también yo creo que hay una parte de realidad. Y como los antropólogos siempre estamos buscando pruebas, porque yo siempre digo que los restos óseos
son un documento objetivo. O sea, los cronistas pueden decir que lo que les dé la gana. Muchas veces los cronistas hacen crónicas muy interesadas dependiendo de quién les pague o quién sea el vencedor de la batalla o lo que sea, ¿no? Y hablan de 10.000 muertos y tal, bueno. Pero luego los restos están ahí y los restos y esos no engañan, esos no engañan. Entonces vamos a hablar de las pruebas. Efectivamente. Bueno, pues no quisiera despedirte ahora sin hacer referencia al último libro que has escrito junto a tu compañero Miguel Ángel Sánchez Matezán, ¿no? Lo tengo aquí, si me permitís. La momificación egipcia, la vida eterna paso a paso. Sí. Es un tremendo trabajo de documentación e investigación sobre la momificación egipcia a lo largo de la historia, ¿no? Eso es. Y que seguro que va a ser un texto de referencia para todos los que estamos muy interesados en la egiptología y para todos los que estudien en general pues cualquier episodio histórico. Aquí lo tenéis, la momificación egipcia, la vida eterna paso a paso, de la editorial Erasmus. Pues dinos, Jesús, este es un libro en el que nos detallas el proceso de momificación a lo largo de la historia, las técnicas, los procedimientos, ¿no? Un compendio histórico súper interesante, ¿no? Dinos algo sobre este estupendo trabajo que tiene una barbaridad de páginas. Sí. Mira, que por cierto yo ya me lo he leído. Bueno, pues nada, pues espero que te haya gustado. Me ha encantado, por supuesto. Pues la verdad es que, mira, después de 20 años trabajando allí en Egipto y estudiando cientos de momias y restos óseos, se nos planteó la posibilidad de recoger toda nuestra experiencia, unirla con la de otros investigadores que ya han publicado libros muy importantes sobre la momificación y plantear un nuevo libro que fuera un compendio de todo ello, más algunas aportaciones que hemos hecho nosotros. Que si te has leído el libro, sobre todo el último capítulo que habla de las prótesis para la otra vida, pues es una aportación nuestra de algunos intentos de los embalsamadores de no solamente conservar el cuerpo, sino de mejorarlo. Claro. Para que en la otra vida no tuvieran las dolencias, las enfermedades, las malposiciones que tenían en esta vida. Y eso es una aportación que hemos hecho, que es muy interesante y que se une a ese estudio paso a paso, como decimos aquí, desde que se entrega el cuerpo de una persona que ha muerto hasta que los embalsamadores entregan una momia a su familia, que pasan 70 días y en esos 70 días pasan muchas cosas. Se utilizan muchos materiales, se hacen muchos conjuros, muchas cosas, y como yo siempre digo, la momificación es un proceso biológico, el cuerpo se queda momificado, es verdad, pero también es un proceso mágico-religioso, y eso es imposible desunirlo. Y yo lo he intentado expresar en el libro, poco a poco, paso a paso, con un lenguaje que creo que lo puede leer cualquiera que no sea experto. Sí, sí, por supuesto. Y que, bueno, que para los que tenemos interés en las momias, para mí es una pasión, para los demás será un interés, pues supongo que será interesante para ellos verlo. Y bueno, para eso ha sido. Bueno, pues con esta pequeña reseña que hemos hecho a este maravilloso trabajo del doctor Jesús Herrení y Miguel Ángel Sánchez, en unos momentos pasamos a oír esta maravillosa conferencia que nos va a dar el doctor Jesús Herrení y nada, emplazaros para el próximo año, para las 16 jornadas y nada, gracias a todos los que estáis visualizando este vídeo y nos vemos en las próximas jornadas. Gracias, Jesús. Gracias, Paco. Buenos días. Bueno, en primer lugar, antes de comenzar, dar las gracias al Instituto Valenciano de Egiptología, que gentilmente nos ha invitado, como siempre. Es un placer para nosotros estar aquí. Y bueno, a Sara, a Paco, a Alejandro, a todos los que hacen que nos sentamos como en casa. Bueno, mejor que en casa casi. Y vamos a empezar ya. Vamos a hablar de la violencia en el Antiguo Egipto.
Y lo primero que hay que decir es que la violencia intraespecie, o sea, la violencia que se da entre individuos de la misma especie, pues nos ha acompañado al Homo sapiens desde el principio. Y bueno, incluso antes, ¿no? Porque hay ya casos de violencia en neandertales y en otras especies emparentadas con nosotros. También en los simios, los grandes simios, parece que la violencia forma parte de la manera de comunicarse entre individuos de la misma especie para dirimir conflictos. Y parece ser, por tanto, y esto hay muchos filósofos que han hablado de ello, que la violencia forma parte de la constitución biológica y genética de la humanidad. Y bueno, como ya sabéis, la historia del hombre y la historia de las guerras y la historia de la violencia, siempre en todas las culturas se habla de esto, ¿no? Claro, ¿cómo podemos nosotros como científicos comprobar, o sea, expresar mediante pruebas científicas que realmente ha habido un caso de violencia? Es un poco complicado porque que haya un traumatismo, que nosotros podamos localizar o podamos interpretar un traumatismo, no significa que haya violencia. Puede ser un traumatismo accidental que ha ocurrido por una cuestión de la vida cotidiana o el manejo de animales o cosas así. También hay cosas que no dejan huella. Muchos casos de violencia física que no dejan huella y otros de violencia psíquica que no dejan huella a los huesos y por lo tanto nosotros no podemos hacerlo. O sea que realmente estamos en un punto complicado de establecer la intención, que es de lo que se trata, ¿no? Porque fijaros en lo que dice Walker aquí, que las lesiones violentas se pueden definir como lesiones en las que existe una fuerte evidencia circunstancial de intención maliciosa. Y eso, en ciencia, interpretar una intención es muy difícil. Pero hay cosas que nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar como el lugar donde se encuentra esa lesión y, sobre todo, con qué se ha realizado. Y nosotros vamos a estudiar esto, ¿vale? ¿Hay que decir que cualquiera puede ser presa de la violencia? Sí, eso está claro. Y nos hemos planteado muchas veces qué resortes hay que mover para que un panadero de Düsseldorf acabe metiendo a un niño en una cámara de gas. Pues es muy difícil concretar cuáles son los pasos que hay que dar, pero está claro que se pueden dar. Y de hecho, ha pasado 100.000 veces y volverá a pasar. Y no sabemos exactamente cuáles son los mecanismos que se mueven para que una persona normal, un buen padre de familia, una persona socialmente agradable, acabe convirtiéndose en pues eso, lo que estamos diciendo, ¿no? Y realmente la única solución que se nos presenta es que la violencia está ligada a nuestra forma de vida y que la cultura lo que hace es apaciguar esa violencia, pero que la violencia está ahí, desde luego, eso sabemos que es así. Y en el Antiguo Egipto también, claro, aquí tenemos una famosa escena en la tumba de Mena, donde hay un castigo hecho con un bastón, ¿no? Realmente la violencia que se ejerce desde el Estado está contemplada y está aceptada. La violencia que hace cada persona por su propia tiene unos límites y por eso está el Código Penal y todo lo demás, claro. Y luego está el término de la guerra justa. La guerra justa, la guerra santa, también lo podríamos llamar, ¿no? Es un concepto que, aunque hay filósofos que dicen que aparece con la teología cristiana, no es cierto. En el Antiguo Egipto ya existía. Y se basa en estos 3 puntos que veis ahí, que si quitáis Egipto y ponéis cualquier cosa, cualquier otro país o otra cultura, sale el papel cosmológico de Egipto como centro del universo y demás.
el oficio divino del faraón como elegido por el dios y luego la superioridad de Egipto y sus habitantes sobre los demás, en los cuales son bárbaros o cambiar esto por lo que sea y sale perfectamente cuáles son los justificantes de lo que es una guerra justa, ¿no? Y claro, en el Antiguo Egipto también, fijaros lo que dice, por ejemplo, Camosis dice, fui al norte porque era lo suficiente fuerte como para atacar a los asiáticos por orden de Amón. O sea, realmente él es un instrumento del dios. O sea, el dios es el que hace que la guerra sea justa. O, por ejemplo, Mereptah, que dice aquí, el ojo de cada dios está detrás de su despojador y acabará con todos sus enemigos. O sea, realmente el pueblo elegido ha sido elegido por algo y el dios te da la opción de hacer esto. Y luego, volvéis aquí esta estela, que me parece que está en Karnak, de Tutmosis III, que dice que, bueno, del mandato divino, ¿no? De Amón indicando qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que realizar a los enemigos, ¿no? Y bueno, casi siempre son cosas que no son agradables, por supuesto. Y ahora, como dice Wyoming, ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. ¿Qué significa esto? Que los antropólogos y los paleopatólogos nos enfrentamos siempre a la necesidad de aportar pruebas. ¿Por qué? Porque los cronistas, más o menos interesados, más o menos influenciados por el sitio en donde están haciendo esa crónica, pueden hablarnos de que en esta batalla murieron 100.000 personas y las flechas oscurecieron el sol y tal. Sí, que es una cuestión muy poética y muy tal, pero a lo mejor no es verdad. Muchas veces se inflan los... Bueno, ayer, por ejemplo, José Lul nos habló de algunas cifras hinchadas o algunas cosas que se edulcoraban o literalmente se tergiversaban, ¿no? para dar una pátina de realidad a una cosa que no había sido así. Y entonces los científicos tenemos que buscar esas pruebas. Vamos a buscarlas y vamos a ponerlas aquí. Yo he intentado, sobre todo, centrarme en un periodo que es muy importante, que es el segundo periodo intermedio. Un periodo muy convulso en el cual nosotros hemos encontrado huellas de violencia en el proyecto Yohuti y también voy a hablaros de casos importantes que los vamos a enlazar con los nuestros y vamos a sacar algunas conclusiones, ¿vale? Ya digo, desde el periodo predinástico, aquí os he puesto algunos de los casos que se han encontrado, de golpes de maza, golpes de hacha, en lugares antes de que empezara el imperio egipcio, de las dinastías, ¿no? Pero realmente ya existen. O sea, esto no es una cuestión que aparezca con el Egipto dinástico, sino que hay mucho antes. No me voy a meter en esto. Y ahora vamos a hablar ya de los casos interesantes, digamos, los casos que nos mueven. Este es un caso muy famoso, que es el caso de Seqenenra, y que, que ya saben, como son muy estudiosos de la egiptología, de la dinastía 17, es un rey que murió violentamente, eso se sabe, no estoy haciendo ningún spoiler, que tenía en su momento de muerte unos 40 años y que, era de una estatura que más o menos era la media egipcia en aquel momento. La media egipcia estaba en unos 64, 65, este señor medía un poquito más, pero vamos, nada más. ¿Y qué ocurrió con este hombre? Pues este hombre vivía en la parte tebana, que no estaba bajo la dominación Ixa, y que parece ser que fue provocado por el rey Ixo Apophis, mandándole una carta. El rey Ixo vivía aquí en Avaris y le manda una carta diciendo que mate a los hipopótamos de su río, del sitio en donde vive, allí en Tebas, porque hacen tanto ruido que no le dejan dormir. Estamos hablando de 600 kilómetros
de distancia entre donde vivía el rey Ixo y donde vivía Seqen-Enre. Bueno, el papiro Salier, que es el que habla de todo esto, que a lo mejor es una novela, ¿no? Es una cosa novelada, pero lo que retrata es una provocación, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, Seqen-Enre reúne a sus consejeros y en ese momento se pierde la parte del papiro final y no sabemos qué ocurría, pero vamos, seguramente que reunió a los consejeros para decir, pero bueno, ¿qué me dice este hombre si estamos a 600 kilómetros, ¿no? ¿Cómo voy a matar a los hipopótamos sagrados y tal? Bueno, el caso es que parece ser que ese fue el detonante de un encuentro bélico en el cual perdió la vida Seqen-Enre. Luego su hijo, Kamose, y sobre todo Amose, pues el que reunificó a egipcios expulsando a los Hicsos y inaugurando la dinastía 18. Bueno, el caso es que el cuerpo de Seqen-Enre fue descubierto en el Kashet de Deir el-Bahari en 1881, entre otras momias, como ya saben ustedes bien. Fue estudiada inmediatamente después porque se dieron cuenta de que tenía, bueno, como las demás momias, pero esta además era muy atractiva porque se veía ya directamente que había tenido algún problema. Ya en 1886 fue estudiada. Más adelante, en 1906, el gran egiptólogo Griffith Elliot Smith hizo otro estudio. En 1960 se hizo un estudio radiográfico donde se le descubrieron 5 lesiones traumáticas en el cráneo y que no tenía ninguna fractura en el resto del esqueleto postcraneal. Esto es importante, lo voy a repetir varias veces para entender qué le pasó a Seqen-Enre realmente. Y luego, por fin, en el 2021 se le hizo un estudio ya mucho más moderno con TAC y se le descubrieron, aparte de estas 5 lesiones, otras 3 lesiones que estaban escondidas por los embalsamadores, habían intentado taparlas. Esta es una fotografía de la momia de Seqen-Enre, tal y como está ahora mismo en el Museo de las Civilizaciones. Y se aprecia fácilmente esta herida que tiene aquí, aparte de alguna otra más, pero sobre todo esta herida que es importante y que vamos a hablar de ella. Es importante también establecer cómo estaba la momia de Seqen-Enre. La momia estaba desarticulada, o sea, quiere decir, los brazos estaban separados del tronco, las piernas estaban separadas, el fémur estaba luxado. En fin, no estaba en buen estado de conservación, digámoslo así. No estaba cerebrada, o sea, no se había sacado el cerebro por vía nasal, como se solía hacer, pero sin embargo sí estaba eviscerada, su cuerpo, su abdomen había sido relleno con paquetes de lino y resina, y no tenía amuletos, ni joyas, ni demás. Esto también es importante para saber qué pasó con el cuerpo después de que hubiera muerto Seqen-Enre. Y lo más interesante de Seqen-Enre está en sus lesiones. Las lesiones que se han descrito y que se han estudiado mucho y que vamos a ir una a una hablando de ellas, sobre todo porque es interesante para luego establecer la relación que os he dicho con los otros casos. Aquí tenemos la primera lesión, que es esta que tiene en el frontal. Es una lesión absolutamente clara, nítida, y que tiene una trayectoria, como ven, una trayectoria horizontal en el frontal, en la parte superior, que está producida por lo que se llama en paleopatología un chop mark, o sea, un arma de tajo. Las armas que tienen filo pueden hacer 2 tipos de marcas. La marca que hace un cuchillo cuando se desliza sobre el hueso y la marca que hace una espada o un hacha cuando golpea con el filo. Son 2 cosas diferentes. Las 2 es contacto de filo con el cráneo, sí, pero no es lo mismo. La que resbala por el cráneo, de un cuchillo, un arma corta, una navaja, lo que hace lo que provoca es una especie de canal
pequeñito, alargado, con forma de V, porque el filo tiene esa forma, pero normalmente no es un impacto, sino que es un deslizamiento. La otra, sin embargo, las armas que producen este chop, lo que produce este tajo, es un golpe como un machete, una espada, un hacha, que golpea con el filo. Y cuando golpea con el filo descarga una cantidad de energía importante. Y cuando descarga una cantidad de energía importante, esa energía se dispersa por el cráneo y produce estas líneas de fractura que ven aquí. Esto es una línea de fractura y en el otro lado hay otra. Eso significa que el golpe ha sido muy fuerte y que ha sido muy violento. O sea que no solamente vemos la marca del filo que se ha incrustado en el cráneo, sino que vemos que ha sido dado este golpe con mucha fuerza. Y esto es importante para las explicaciones que vamos a dar luego. Seguramente, viendo la forma de este tajo, podemos reconstruir también dónde estaba el atacante. El atacante golpea la cabeza del rey de manera horizontal, con mucha fuerza, y para que eso ocurra, el rey tiene que estar en una posición inferior, seguramente de rodillas o parecido. ¿Vale? Vemos también aquí dos cosas interesantes. ¿Veis? Aquí este filo, esta parte de aquí abajo, es más o menos recta, indica el filo del arma. La otra parte es irregular. Significa que cuando la espada o el hacha se ha metido en el cráneo, cuando se ha sacado se gira un poquito y eso hace que la parte irregular nos indique que ha saltado alguna parte de ese cráneo. O sea que sabemos bastantes cosas de esto. Sabemos además también por la fuerza que el atacante seguramente que estaba en el lado izquierdo del rey, porque el hueco es más grande que en el lado derecho, que es donde cae más fuerte, y por lo tanto podemos imaginar que el rey estaba de rodillas o en una posición inferior, el atacante estaba en un lado y le golpea con un instrumento, que ahora veremos cuál es, más o menos puede ser un hacha, puede ser una espada de este tipo, que son coetáneas a Seqenenre, luego hablaremos un poco de estas armas, y se introduce en el interior de su cráneo. Esto es una herida que es mortal. Pero bueno, vamos a seguir viendo algunas más. La segunda herida que veis aquí, bueno, esta aquí no he puesto la espada o el hacha, perdonad, esto de aquí es esta otra. No he puesto la espada o el hacha porque lo vamos a hablar luego. La segunda herida, que es esta, es una herida arriba de su órbita y también es una herida que produce esta línea de fractura que ven aquí y en el otro lado, aunque no se vea, también. Por lo tanto, mucha energía, mucha fuerza y además el filo es diferente. Se ve que este filo es un filo más pequeño, más corto, que tiene una anchura mayor que este otro de aquí. Pero sin embargo, igualmente ha sido dado de manera horizontal y la cabeza también estaba en una posición inferior. Bueno, el caso es que seguramente, por el tipo de arma y demás, coincida con estas hachas que vemos aquí. Luego volveremos sobre las armas, no quiero meterme mucho en eso, ¿vale? Ahora de momento. También hay un golpe con un objeto romo. Un objeto romo no afilado puede ser un palo, por ejemplo. Puede ser también el mango del hacha que se está utilizando, que se golpee con el hacha. O sea, cuando se golpea con un filo se produce ese corte. Cuando se golpea con un palo, con una pata de una silla, yo qué sé, una botella, esos son objetos romo. Un puñetazo. Y eso hace que se produzcan otro tipo de lesiones. Aquí no hay corte, se ha producido aquí en la zona de la nariz y ha producido una rotura, como veis aquí también hay una rotura, y que es muy fuerte, pero no ha producido estas incursiones en el interior del cráneo como vemos aquí. Bueno,
El número 4, que es esta fractura en el maxilar, también tiene esta forma muy parecida a esta, menos ancha, pero tiene una forma muy parecida y también ha sido dada con una fuerza importante, tiene líneas de fractura a un lado y a otro. La manera de dar este golpe es diferente, porque indica que la persona estaba de frente. Puede ser de frente y por encima. Ya veremos luego qué es lo que quiero decir con esto. Voy a dejarlo aquí, luego volvemos, ¿vale? El siguiente golpe es un golpe que se le da desde el lado, por aquí, por la parte debajo de su oreja izquierda, se mete dentro, rompe la apófisis mastoides, como veis aquí, esta apófisis mastoides que está entera, aquí le falta el trocito de inferior porque le ha cortado y se ha metido hasta el foramen magnum, o sea, ha hecho este corte. Para hacer esto tiene que ser un arma afilada, claro, porque ha cortado, pero también tiene que ser un arma puntiaguda. No puede ser un arma que tenga el filo tan ancho como hemos visto antes, sino tiene que ser un arma afilada y puntiaguda. Quizá como esta que veis aquí, que sea como una lanza o un cuchillo o una cosa así. O sea, que ya estamos hablando de 3 armas diferentes. Y la posición de entrada nos indica que seguramente el rey estaba en el suelo, tumbado sobre el lado y fue aseteado desde arriba. Bueno, luego además Hawass y Salem, que fueron los que hicieron el TAC, descubrieron otras 3 lesiones que estaban cubiertas por el material de embalsamamiento de los embalsamadores y que, bueno, no se ven desde fuera, sino que en el TAC se ven las 3. Y también están hechas con un arma similar a una daga o a la punta de una lanza en las lesiones 6 y 7 y un objeto romo en la 8. O sea que tenemos 8 lesiones. Algunas se ven fácilmente, que son estas que hemos explicado, sobre todo esta primera, esta arriba, la otra que está debajo de la órbita izquierda, este golpe con el objeto romo. Bueno, esta es la cabeza de Seqenenre. Vamos a continuar. Seqenenre no tiene heridas en el resto del cuerpo, solamente en el cráneo. ¿Y qué significa eso? Pues significa mucho, porque en un enfrentamiento personal violento es muy raro que solamente se produzcan heridas en el cráneo. Normalmente hay heridas en el resto del cuerpo, en el tórax, en las manos, en las piernas, en los brazos, heridas defensivas de intentar parar golpes y demás. Realmente esto no ocurre aquí. Y además los brazos que estaban desarticulados, ¿os acordáis que he dicho que estaban desarticulados? Claro, están desarticulados por algo. Seguramente, lo voy a explicar luego por qué están desarticulados, pero bueno, no quiero hacer spoiler ahora de momento. Los brazos están así. Eso es como estaban los brazos. Hay un espasmo cadavérico que se llama así en los brazos, en las manos sobre todo. Y la posición que tienen indica que esta persona estaba con las manos atadas a la espalda cuando murió. Y el espasmo cadavérico que sucede en las muertes muy violentas, con mucho estrés antes de fallecer, provoca una contracción, sobre todo en las manos, que hace que en algunos crímenes y demás se queden agarrados a la pistola o al puñal, de tal manera que no se pueden quitar. No es el rigor mortis, ¿eh? El rigor mortis es otra cosa. El rigor mortis es una contracción muscular que se produce por una acidez del cuerpo muy grande, que se produce por procesos de putrefacción y que contrae los músculos, pero luego se relajan otra vez. Ese es el rigor mortis que ocurre en todos los procesos de putrefacción. Dura más o menos, dependiendo del clima, pero esto no es esto. Esto es un espasmo cadavérico que se produce en muertes muy violentas. Y la posición de las manos, la posición de los antebrazos y demás sugiere que esta persona estaba atada, cosa que es muy interesante para lo que vamos a ver luego.
¿Qué ocurre entonces? Pues en un principio la historiografía decía que Seqenenre murió en la batalla peleando contra los Hicsos y tal, como un héroe y demás. Bueno, realmente lo que me dice el cuerpo no es eso. Lo que me dice el cuerpo de Seqenenre es que Seqenenre fue capturado y fue ajusticiado. Eso es lo que dice. ¿Y cómo fue ajusticiado? Pues no podemos saberlo exactamente porque ya sabemos que bueno, estamos hablando de probabilidades, ¿no? Pero seguramente que fue ajusticiado por un golpe en la cabeza, que es el primer golpe que hemos visto, en posición de rodillas, y luego fue aseteado y fue golpeado por varios atacantes, varias personas, que harían una especie de justicia sobre ese individuo que ya estaba en el suelo y fue golpeado después. No hay, repito, no hay ninguna herida en el resto del esqueleto. Y esto lo voy a repetir luego otra vez porque hay otro caso muy parecido, que lo he estudiado yo, y vamos a verlo aquí. Pero nos quedamos con ese golpe primero, tan importante, tan mortal que hemos visto, y luego hablaremos de él otra vez, ¿vale? Ahora vamos a hablar de otro rey, Seneca Kai. Seneca Kai era un rey también en el segundo periodo intermedio, unos 50 años antes que Seqenenre, que vivía en la zona de Abidos y que también en una zona de frontera, digamos, entre la dominación Hicsa y tal. Y igual que Seqenenre tenía sobre 40 años, la estatura era más o menos igual, las características del cuerpo de Seneca Kai se han estudiado mucho porque su momia se ha conservado esqueletizada, pero muy, muy bien, y se han estudiado mucho las inserciones musculares. Las inserciones musculares nos sirven a los antropólogos para intentar explicar no voy a decir la profesión de una persona, que eso es muy difícil, pero sí los movimientos que hacían normalmente en vida y que se quedan reflejados luego en las inserciones musculares, que ya sabemos por la ley de Wolff en el hueso, que cuando un músculo se utiliza más que otro, pues entonces la inserción muscular se potencia. Y entonces yo puedo saber luego qué músculos han sido trabajados más en vida durante el quehacer diario de ese individuo y por lo tanto establecer, si no una profesión, sí una serie de movimientos que me pueden indicar más o menos. Bueno, aquí Seneca Kai en su esqueleto, sobre todo en el cuello, los cuellos femorales y en los coxales, tiene marcas que están relacionadas mayoritariamente con montar a caballo, por la apertura de piernas, por ya sabéis que en aquel momento había caballos ya, no eran tan grandes como los que estamos acostumbrados a ver ahora, no había sillas, montaban a pelo y entonces los músculos tenían que utilizarse más que si tenía una silla de las que se tiene ahora mismo, ¿no? Y se sabe, por eso, que seguramente que este señor montaba a caballo y además desde una edad muy joven, porque eso se ve también. Bueno, aquí tenemos el esqueleto de Seneca Kai y tenemos algunos lugares donde ha recibido heridas que yo las puedo ver, en las manos, en las rodillas, en los pies, en el sacro y en el cráneo. Vamos, en total 15 heridas. 15 heridas. Seneca Kai muestra esta serie de heridas que voy a explicar ahora. Mirad, en el pie izquierdo tiene este corte, que se ve muy bien, también con sus líneas de fractura, por lo tanto quiere decir que fue con violencia. Otro corte aquí en el dedo, que es este que vemos aquí. Y este otro, o sea, dos cortes dados a la altura del empeine, digamos, para entendernos. Esto es un cuneiforme, el cuneiforme medial, y este es el dedo gordo, digamos, y el segundo dedo, ¿no? Vale. Voy a pasar rápidamente esto porque, bueno, en la otra pierna tiene un corte que es muy interesante, que ven, el corte se ve muy bien. En la parte del tobillo ha cortado la parte
final del peroné y ha cortado la cara anterior de la epífisis distal de la tibia. Y además lo ha hecho de esta manera, de arriba a abajo. No sé si el plano de corte se ve muy bien, de arriba a abajo. Vale, más cosas. En las rodillas, en las dos rodillas tiene cortes. Este de aquí se ve muy bien, es un corte penetrante, también es un chop, es un corte con un filo que ha producido, veis, la línea de fractura se ha hablado de a otro y se ha incrustado el arma dentro de su rodilla a esta altura. Y en la otra rodilla también tiene dos cortes, uno aquí que ha cortado parte de la rótula y hecho esta herida aquí. Es un corte con mucha fuerza, porque para romper la rótula en dos, o sea, la rótula es un hueso sesamoideo que tiene una densidad muy alta y que lo ha tajado, o sea, lo ha cortado de un golpe. Y luego el otro golpe, que veis, que es un tajo también, lo vemos aquí, de un arma que tiene una amplitud más grande y que tiene también mucha fuerza. O sea, que le han dado en las dos rodillas colocado, como está aquí, ¿vale? Y en las manos tiene lo que se llaman heridas defensivas. Estas heridas defensivas en la antropología forense son muy típicas de alguien que quiere parar un ataque de un cuchillo con las manos, ya como último recurso para no ser asesinado. Agarrarlo con las manos. Entonces se producen estos cortes que se ven aquí. Y esto también es muy interesante para lo que vamos a ver luego. El sacro tiene también un corte, bueno, tiene dos, pero vamos, tiene un corte que es muy claro en la parte trasera, en la parte de la espalda, un corte también que va de arriba a abajo y que ha cortado parte de este sacro. Y luego en el cráneo, pues tiene tres golpes que son muy interesantes y vamos a hablar mucho de ellos. Este primero de aquí es un golpe en el frontal y luego tiene dos golpes, uno en el occipital y otro en el parietal derecho. Pero vamos a quedarnos con este golpe y vamos a hablar luego de él un poquito más. ¿Vale? Este golpe en el frontal, lo ven aquí, se ve muy bien además la marca de el arma, que era un arma que tenía un filo curvado y se ha metido también desde una posición de superioridad, de arriba a abajo. Aquí el rey, Seneb Kai, seguramente también estaría en una posición inferior, de rodillas o similar, y fue incrustado el arma en el frontal. Un arma que tiene este filo, esta forma, y luego las líneas de fractura, claro, por el impacto tan fuerte de chocar el arma con el... Y el arma se ha comprobado que midiendo las hachas que se conservan de aquella época, pues era de este tipo. Un hacha de filo curvo que se introdujo en este sentido. Los otros dos golpes están en la parte trasera del cráneo y van de arriba a abajo, o sea, seguramente que el cráneo estaría en el suelo. La persona estaría tumbada ya. Y se incrustó el arma, produciendo estas líneas de fractura también con mucha fuerza en un lado y en otro. Normalmente, por el tipo de arma y demás, se supone que cayó directamente encima y seguramente que sea con el mismo tipo de hacha que están ahí. Claro, es interesante todo esto. ¿Cómo Seneb Kai recibió todas esas heridas? Esto sí que me habla de un enfrentamiento violento, cara a cara, con otra persona. Pero la forma donde están las heridas, en el torso no he descrito ninguna, ni en los brazos tampoco. Sin embargo, sí en los pies. Para hacer una herida en el empeine del pie, si la persona está frente a frente, es difícil. Es complicado. Y en las rodillas también. Sobre todo porque el golpe no puede ser en línea recta como parece que está en este golpe. ¿Qué ocurre entonces? Que la explicación más plausible es esta.
El rey estaba montado a caballo, fue rodeado por varias personas que le asestaron golpes que le desmontaron. Claro, el golpe, por ejemplo, del tobillo, voy a echarlo para atrás. Este golpe de aquí, seguramente que le dejó el pie colgando. O sea, le dejó, no se cayó el pie porque el tendón de Aquiles es muy fuerte, muy resistente, pero el pie se quedaría colgando, no puede andar. En estos golpes, estos pequeñitos que hemos visto aquí, no son invalidantes, pero son invalidantes para correr, para andar también. O sea que realmente los golpes de la rodilla que vemos aquí, estos dos golpes, se explican muy bien desde esta posición, con la rodilla hacia adelante. Y golpes dados con espadas o con similares, seguramente desmontarían al rey. Una vez en el suelo, el rey se intentó defender. Se intentó defender de los ataques que le iban a venir, que le estaban viniendo. Y se explica así las heridas de las manos. Y por último, ya con el rey abatido, no muerto todavía, seguramente pues se le da los golpes en el cráneo. Los golpes en el cráneo tienen una secuencia también. Lo más normal es que primero le dieran el golpe en el frontal, caería inerte, y en el suelo ya se le golpearía con los otros dos. Vamos a volver luego sobre esto también, ¿vale? Y ahora vamos a los casos que yo he estudiado para que veamos y establezcamos, son de la misma época, del segundo periodo intermedio. Por lo tanto, cuando una cosa sucede, dice, hombre, mira, qué casualidad que pasa esto. Cuando se repite dos veces, esto empieza a ser... Pero cuando ya empiezas a ver un rito, entonces ya una repetición, empiezas a pensar que realmente no es casualidad. Vamos a ver, mirad, aquí está el proyecto Yehuti, que algunos de vosotros lo habéis visitado y nosotros estamos encantados de que vayáis a vernos. En Drabuel Nagan Norte, que es la montaña que está al lado de Deir el-Bahari. Bueno, pues el caso es que aquí está la misión española, y la misión española que empezó siendo la tumba de Yehuti y luego se amplió a la de Geri, que está aquí al lado y demás, pues luego, bueno, pues todo esto es una maravilla, en muchísimos pozos funerarios, y en uno de ellos, en el 35, que es este de aquí, pues descubrimos un pozo de unos 5,5 metros de profundidad, pues en el fondo del pozo había un individuo que estaba, se pudo datar muy bien por un septi que había y también por cerámicas y por parte de cartonajes en el segundo periodo intermedio. Aquí estamos excavando en la parte final del pozo y el individuo se ve perfectamente. Es este que está aquí. ¿Veis? Está tumbado boca abajo. Tiene una mano, el brazo derecho está por debajo del cuerpo, sale la mano por aquí detrás, o sea, tenía el brazo estirado por debajo, y el otro brazo, el brazo derecho, o sea, el brazo izquierdo es este, y el brazo derecho lo tenía aquí arriba, doblado. Aquí tenemos el cráneo, la columna vertebral, las costillas, los omóplatos y las piernas, ¿vale? Y al lado había un cráneo, este cráneo que ven aquí que está roto. O sea que se le hizo, este sería el individuo 238 y este es el individuo que le dimos 2640, que estaba compuesto por un cráneo nada más. Bueno, el individuo que estaba completo estaba boca abajo, su cuerpo estaba envuelto en una estera, estaba momificado de manera muy suave, no tenía una momificación importante. Y había, esta estera que ven aquí, que estaba rodeando al cuerpo, seguramente le enrollaron en la estela y le tiraron. No sabemos exactamente cómo llegó aquí, pero sí que sabemos
que una vez depositado en el pozo no se movió ya. No se movió ya, eso se sabe por las articulaciones lábiles, que se llaman, las articulaciones que se desprenden pronto en la putrefacción. Pues si están juntas cuando yo me lo encuentro, significa que el cuerpo no se ha movido. Pero si el cuerpo se mueve pasado un tiempo y las articulaciones están sueltas, pues se van a desbaratar. En este caso no era así, ¿veis? La muñeca y la parte de los dedos y tal están en posición anatómica. Por lo tanto, se supone que este individuo pues se le depositó ahí en medio, tirado, porque estaba tumbado boca abajo, seguramente sin ningún cuidado, se le tiró enrollado en una estera y ahí se quedó hasta que llegamos nosotros casi 3.000 años después. Bueno, este es el individuo ya limpio y colocado en la mesa de estudio para trabajar con él, ¿vale? El cráneo se reconstruyó porque estaba roto, pero se estudió todo el individuo, se sabe que es una mujer joven, medía más o menos 1,53, 52, 53. Bueno, tenía una serie de cuestiones patológicas que no voy a entrar en ellas, no es importante para el caso en donde estamos, pero interesante que encontramos marcas de tajo, marcas de chop mark en el cráneo solamente. No había en ningún hueso, y fijaros que el esqueleto estaba completo. Manos, pies, todo. No había absolutamente ningún resto que tuviera huellas de violencia, salvo el cráneo. En el cráneo sí que había. Mirad, he traído aquí este es una reconstrucción del cráneo en 3D, donde se observa primero este golpe, que ahora hablaremos de él. ¿Os suena este golpe? Parecido, ¿verdad? Este otro de aquí, que también hablaremos de él. Estos dos que tenía en la espalda, en el occipital, 1 y 2, y este otro en la otra parte. O sea que realmente tenía esta parte con un corte verdaderamente con un filo, como ven, y luego vamos a hablar de ello, ¿eh? Repito, estos dos de aquí en curva, este en la parte del frontal, de la parte derecha, y este otro de aquí arriba. ¿Vale? Tenía más, pero ahora vamos a hablar de estos solos. Bueno, pues vamos a ver estos cráneos, estos golpes cómo son. El primero, que es este de aquí arriba, pues es un golpe de una violencia importante, ven las líneas de fractura, y además hecho con un arma que tiene un filo curvado y que se ha incrustado de manera tangencial a una altura más o menos de la cabeza, pasando en horizontal, a incrustarse en el cráneo a la altura del frontal, igual que hemos visto anteriormente, ¿vale? Por lo tanto, otra vez decimos que el atacante estaba en una posición de superioridad y el cráneo estaba más o menos a la altura de la mano, ¿vale? Aquí vemos perfectamente cuál es el filo, cómo se ha incrustado. Lo ven perfectamente, se puede reconstruir. La otra parte es la que siempre se queda rota. Cuando entra el arma, una parte queda más o menos indicando el tipo de arma y la otra, al sacar el arma, se rompe, ¿no? Pero aquí se ve muy bien el filo y la anchura que tenía este arma. Aquí se ve mejor también. ¿Vale? Bueno, el segundo golpe que vemos aquí, vemos igualmente aquí, se puede reconstruir el filo, que sería este. Aquí se ha perdido este trocito, pero yo puedo seguir en la línea del filo hasta aquí, indicando que es un arma diferente a la primera, es un arma alargada, que tiene el filo largo, no tan corto como el otro, no es curvado, sino que es alargado, y luego al sacar el arma se ha producido este otro borde que es irregular. Aquí se ve mucho mejor lo que he dicho antes, fijaros el filo en recto, cómo se ve,
Y luego la otra parte que es el filo, el borde irregular de haber sacado el arma. Por dentro, además, se ve que este golpe ha interesado algunas arterias meningeas, por lo tanto, bueno, pues también es mortal, prácticamente seguro, ¿no? Bueno, aquí en este caso el objeto, que es un golpe de chop también, de golpear, no de pasar el filo, pues seguramente sería más una espada que un hacha, más alargado el filo y más recto. Aquí tenemos estos dos, que son el 3 y el 4, que se ven muy bien y que tienen más o menos una forma también curvada, los dos. Y cuando dos golpes están dados así, en esta forma, indica varias cosas. Primero, que seguramente que ha sido la misma persona. Segundo, que el individuo estaba inmóvil. O sea, está inconsciente, inerte o lo que sea, se queda quieto y el de arriba se está cebando y le da 1 y 2 veces con la misma arma en el mismo sitio, más o menos, y desde la misma posición. Esto es lo que se está viendo aquí. O sea, esta mujer, con la cara en el suelo, más o menos, esta parte hacia arriba, la parte occipital hacia arriba, y le golpearon dejando caer el arma 2 veces desde una posición trasera y elevada. Y se incrustó el arma dentro del cráneo. También son golpes verdaderamente, vamos, pueden haber causado la muerte cualquiera de los dos. Y esto es muy típico, ya digo, de cuando una persona ya está inerte y la persona de arriba le da 2, 3, 5, 10 veces esto, cosas que salen en la televisión, le dio 36 puñaladas. Pues eso seguramente que ya se ceba y ya se pone y la otra persona ya está inmóvil porque no se puede defender, no se puede mover y eso, pues una cosa parecida pasaría aquí. Y luego el último, este golpe de aquí, fijaros, es un golpe también importante con una espada también, muy alargada, muy recta, que ha producido un golpe tan seco que ha levantado todo este trozo. Todo este trozo es un golpe, es un fragmento que falta de ese lugar. Aquí se ve muy bien cuál es el filo. Y también estaba en una posición de superioridad. Ha caído el arma casi perpendicular en este caso. ¿Vale? ¿Tiene más golpes? Sí, tiene más golpes. Claro, la reconstrucción del cráneo nos llevó tiempo, porque han visto antes que estaban en fragmentos. Para reconstruir esto lleva tiempo, pero aquí tenemos otro golpe muy interesante, un corte aquí, cerca del parietal y del temporal, ¿vale? Que continúa. El temporal no le pudimos pegar porque no había sitio, pero este corte continúa con este. De tal manera que el arma se incrustó aquí, rompiendo esta parte del hueso temporal y esta parte del hueso parietal. Aquí se ve muy bien cómo entró el arma, muy afilada y con un filo alargado y no grueso, no gordo, tipo espada. Y luego aquí vemos otro corte en la parte del agujero auditivo, un poquito más abajo, que continúa luego con la mandíbula. Se ha cortado el cóndilo mandibular y el arma se ha incrustado luego aquí. O sea, realmente el arma ha hecho esto. Ahora lo vamos a repetir. ¿Ves? Aquí se ve muy bien el plano de corte y cómo el arma se ha resbalado y se ha incrustado aquí. O sea, que realmente lo que ha pasado aquí es un golpe ahí, que ha producido el corte en el temporal y luego también en el cóndilo y se ha incrustado, acaba incrustándose aquí. Y luego otro golpe aquí que ha roto parte del temporal y esta parte del temporal y del parietal y del temporal. Vale. O sea que realmente la reconstrucción que hacemos de estos 7 cortes son estos. O sea, cortes solamente en el cráneo que están divididos más o menos en la parte del frontal, tanto en un lado como en otro, en los parietales, en el occipital y también en la parte de la mandíbula, como vemos aquí.
¿vale? Entonces, dos armas, básicamente, el arma que produce esto de aquí y estos otros dos que son curvos, ¿os acordáis? Y luego todos estos que son rectos, que se han producido por un arma tipo espada, ¿vale? Y además, está comprobado que para que el arma se incruste en el cráneo, esto que vemos en la televisión, que están peleando en las películas y hace así uno, y le corta la cabeza al otro, se le cae la cabeza al suelo, eso... Para que eso pase, la cabeza tiene que estar tocando en algo. O sea, los verdugos, por ejemplo, no le cortan la cabeza a la persona estando de pie, porque es que eso es imposible, prácticamente. Tiene que estar reposada en algo. Y aún así, los verdugos tampoco nos creamos lo de la televisión, que dan un corte y cae la cabeza. Pues muchas veces no pasaba eso. O sea que realmente para que el arma se incruste, tiene que estar sujeta en un sitio. No vale que está encima de mí, yo le doy así y tal, eso es muy difícil. Seguramente que en este caso, los golpes que hemos visto en la parte del occipital y el parietal, en la cabeza ya estaba colocada en el suelo. Entonces es más fácil que penetre el arma. Claro, solamente en el esqueleto craneal y no en el postcraneal me están hablando de una ejecución. No hay paradas con las manos, no hay heridas en las costillas, en el tórax, en los brazos, seguramente. Una cosa interesante es que no fue decapitada esta mujer. Y lo digo por una cosa que vamos a ver ahora. No fue decapitada, porque las vértebras cervicales estaban intactas. Vamos al otro cráneo. El otro cráneo que está suelto ahí, solamente el cráneo. No había nada más. Se reconstruyó el cráneo, también con mucho cuidado y mucho tiempo. Y resulta que este señor tiene 5, pues porque era un hombre, tiene 5 marcas de violencia en el cráneo y además muy, muy potentes, como ven aquí en esta fotografía. Vamos a ir una a una para que lo veamos. Fijaros el hachazo que le han metido a este señor aquí en el parietal izquierdo. El hacha se ve, o sea, la forma de hacha se ve perfectamente. Es muy amplio, no muy alto, no muy largo, y que ha caído con una fuerza increíble produciendo estas líneas de fractura que ven aquí. Increíblemente fuerte. El cráneo no estaba completo, o sea que seguramente hemos visto 5, a lo mejor había más. Pero esta es muy típica de un hacha que se ha metido. Entrando por aquí, seguramente esta sería la parte que tiene menor fuerza, digamos, o entra más tangencial, y por eso al sacar el hacha se produce esta media luna que ven aquí. Bueno, claro, para que el hacha se meta aquí dentro, ya vuelvo a decir, la cabeza tiene que estar apoyada en algún sitio, si no es muy difícil que se meta con esa fuerza y con esa potencia. Aquí vemos otro golpe que está hecho con un arma totalmente diferente. Fijaros aquí el ancho, y aquí, sin embargo, es muy recto, ¿vale? Y más largo, pero más fino. Entonces, bueno, pues aquí se ve muy bien el filo que ha entrado, el otro es irregular, como ya sabemos, y que explica que este ha sido un golpe con una espada muy afilada. Aquí se ve muy bien, ¿veis? La parte recta y luego la parte irregular. Y por dentro del cráneo también se ve cómo esta parte ha saltado cuando se ha metido el filo dentro. Este golpe que veis aquí se parece mucho al primero que hemos visto. Tiene una forma también como de hoja, ¿no? De hoja ancha. Y ha penetrado tangencialmente, entrando por aquí, hacia adentro. También el individuo tendría que estar por detrás, golpeando en este sentido. ¿Vale? Este otro que vemos aquí arriba, este es otro golpe, también se parece mucho a estos otros. Tiene esta forma ovalada que ha producido este golpe con esta pequeña muesca que se ha caído luego, pero que yo puedo establecer el tipo de arma también bastante claramente. Y por último,
el número 5, que nos interesa mucho, que está en el frontal, en la parte superior, y que tiene esta forma de entrada, justamente en una posición de superioridad también. Bueno, estos 3 golpes parece ser hechos con el mismo tipo de arma, que es un arma grande, ancha, de filo, un hacha de filo ancho. Mientras estas otras están, parece, con armas afiladas y muy alargadas, tipo espada. Esto sería la reconstrucción de los golpes de este señor. Nos quedamos con este, sobre todo. ¿Vale? Aquí tenemos los 2 cráneos, el de la mujer y el del hombre. Bueno, todos tienen en común, los 2 tienen en común este golpe en el cráneo, en la parte frontal superior izquierda, y luego los demás que se reparten por el parietal y el occipital, igual que este, seguramente cuando el cráneo cuando la mujer estaba con la cabeza en el suelo y el hombre también. Claro, la posición de las 2 víctimas son muy similares. Antes de pasar a las armas, solamente encontramos el cráneo y no completo. El resto del cuerpo, nada. Nada, ni un hueso de nada. También tiene su porqué. Intentamos explicar. Vamos a ver, las armas que tienen este borde afilado que veis aquí, en las hachas de batalla, estas son las que se utilizaban en el segundo periodo intermedio, que están recogidas en algunas tumbas y están expuestas en el Museo del Cairo y demás. Y tienen un mango y luego tienen lo que es el hacha, que puede ser de cobre, pero también puede ser de piedra. Había hachas de piedra en aquel entonces, bastantes. O sea, no, el cobre era un lujo, no todo el mundo podía tenerlo. Las hachas de piedra tienen el filo más ancho. Y eso hay que recordarlo para estos golpes que vemos aquí, que tienen un filo muy ancho. Bueno, también podría ser la espada Kopetz, esta que vemos aquí, de que es la espada que tiene esa parte curvada, ¿no? Aquí. Puede ser que también se utilizara esta, sobre todo en esta, voy a pasar para atrás, en esta de aquí y en esta de aquí, que tienen el filo muy pequeño, el filo muy estrecho. Y luego están estas espadas, que son las espadas típicas, que pueden ser de 2 tipos, eran o más cortas como esta o más alargadas, que solían terminar en plano, no en punta. Y bueno, estas eran la característica primordial, es que tenían el filo muy alargado, como ven, y muy fino, mucho más que los hachas. Y aquí entonces tenemos estos 3 en el hombre, que parece que están hechos con un hacha de una sección mucho mayor, y estos 2 que parece que están hechos con un filo de una sección mucho más pequeña, tipo espada de hoja larga, ¿no? Estos, sin embargo, no. Estos están hechos de manera curva, que podía ser un Kopetz, ¿no? O algo parecido. Y ahora volvemos otra vez a Senepkai y a Sekenenre. Y vemos que el golpe que está colocado en una situación, en una posición muy parecida en los 2. Y aquí tenemos una imagen, una reconstrucción de un ajusticiamiento, de una muerte ritual, digamos, ¿no? Cogido por los pelos y golpeado con una maza. Una maza, bueno, al principio ya en la paleta de Narmer ya viene, ¿no? De esta iconografía que se representa muchísimas veces. Y yo he traído algunos ejemplos, pero vamos, hay miles de estos ejemplos de sujetar al enemigo por el pelo y golpear con una maza. El enemigo está en una posición de inferioridad y el faraón, en este caso, golpea. Esto es lo que la Guerra Santa que decíamos antes. Aquí falta, al lado está Osiris entregándole el hacha, ¿no? Como diciendo, yo te doy la legitimidad para que lo hagas, ¿no? Y esto que vemos aquí es un icono que se repite
durante 3.500 años de lo que es impartir justicia divina por parte de el faraón a sus enemigos. Y ahora volvamos a los 4 casos. Tenemos aquí, aquí, aquí y aquí. Muy parecido, muy parecido. Si vemos la iconografía, ya digo, de cómo se sujeta y cómo se golpea en el cráneo, y volvemos otra vez a ver las heridas, pues realmente nos da que pensar. Da que pensar que el ajusticiamiento de Seqen-Enre, que no fue un hecho de un conflicto violento cara a cara con una persona, como hemos visto, brazos atados a la espalda, no tiene ninguna herida en el esqueleto postcraneal, igual que esta mujer. En el caso de Seneb Kai sí que ha habido un ataque violento, pero luego un ajusticiamiento ritual en esta forma. Y en el caso del hombre, como tenemos el cráneo solo, no podemos hacer muchas elucubraciones, pero la posición es exactamente la misma, pues realmente nos lleva a pensar que ha habido un rito o que había una forma de acabar ritualmente con los enemigos de esta manera. Y realmente, por ejemplo, en el caso que yo he estudiado de la mujer con el hombre, no sabemos si fueron enterrados a la vez, pero estaban en el mismo estrato. Seguramente que fueron enterrados a la vez, no podemos decirlo al 100%, pero puede ser. No había ningún resto más, solamente ellos dos. El hombre no tenía nada del esqueleto postcraneal. Fue cortado la cabeza, fue decapitado y la cabeza metida con la mujer. Puede ser, no lo podemos saber, porque el cráneo estaba incompleto. Pero bueno, es una explicación. Puede ser una explicación a lo que sucedió ahí. Aquí tenemos esta mujer que está depositada sin ningún cuidado boca abajo y con los brazos colocados, con una modificación muy básica de una estera vuelta solamente y ya está, y la cabeza del hombre que está aquí al lado sin que haya ningún resto más. No podemos saberlo, evidentemente, pero bueno, ahí queda. Y estos son los casos que yo quería enseñaros como prioritariamente. Y luego hemos encontrado algunas cosas más, que las voy a hacer. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Sí? Más o menos. Sí, ¿no? Bueno, pues voy a explicaros algunas cosas más. Por ejemplo, esta vértebra, es otro caso, pero también es del segundo periodo intermedio. Esta vértebra que tiene un corte, como ven, aquí se ha metido, en este caso es un tipo puñal, una lanza o demás, se ha incrustado en la vértebra, en la parte posterior de la vértebra, ha producido estas líneas de fractura, lo que significa que ha sido con impacto fuerte. Se ha producido esta charnela, este trocito que se ha quedado como bailando y tal. Esto tiene 3.000 años, o sea que si se ha quedado así no es por casualidad, es porque era perimortem, o sea, el individuo estaba vivo cuando ha pasado esto, no es una cosa que haya sido postmortem. Luego el arma ha penetrado por dentro, como ven aquí, se ha quedado también estas charnelas, estas bisagras, no colgando, sino dobladas. El puñal o la lanza ha penetrado, ha llegado al canal medular y se ha metido en la cara anterior, la cara posterior del cuerpo vertebral. O sea, ha entrado por aquí, ha atravesado y ha llegado la punta hasta aquí. Además, vemos que la anchura del arma aquí es mayor que aquí. Por lo tanto, la reconstrucción sería esta. O sea, una puñalada trapera, vamos a ver una palabra, por la espalda, que ha entrado y ha llegado a la parte, pues una puñalada, vamos, seguramente mortal también, porque interesa al canal medular y lo secciona. O sea, que realmente la reconstrucción sería esto, y el arma sería pues muy parecida a la que hemos visto antes, un tipo de lanza, un cuchillo muy afilado por los dos lados, por los dos filos, y que acaba en una punta muy afilada también.
Este es otro caso que también es de esta época, de un cráneo. No es exactamente el golpe que hemos visto antes aquí arriba, es un golpe que se da tangencialmente de arriba abajo, que entra por aquí, en la zona de aquí arriba, y produce, ahora lo veréis más en profundidad, como el arma que resbala, se queda enganchada aquí abajo y levanta esta galleta que ven aquí. Y es perimortem también, aquí se ve muy bien cómo ha resbalado de arriba abajo y se ha incrustado dentro, con una espada de un filo estrecho, pero muy afilado también. El mismo, ¿ves? Aquí se ve muy bien, este sería la órbita, y aquí en varias posiciones para ver cómo la espada lo que ha hecho ha sido esto, y se ha llevado un trozo. Y el mismo cráneo también tiene otro golpe de espada aquí en el lado. O sea que, y este golpe sí que es de superioridad, de arriba a abajo también. No sabemos muy bien, el cráneo estaba solo, así como lo vemos, no sabemos nada más, pero también es un golpe de espada en el frontal y hecho de posición superior, no exactamente horizontal, sino en vertical, pero también de esa manera. Es un caso interesante también. Y ya para terminar, he traído este otro caso para que veamos que no todos son espadas, pobrecillos. Aquí tenemos un señor que se halló en la tumba de Puigneró, en la 39, donde yo he trabajado, no exactamente en la tumba, pero sí con los restos, que me llamaron para hacer unas cabezas y tal, y entre las cabezas estaba la de este señor, que no es contemporáneo a Puigneró, ¿eh? Lo que pasa que aparecieron allí, como pasan muchas cosas que aparecen en las tumbas, se mueven y tal, no sabemos muy bien quién lo llevó allí. Pero es un cráneo que tiene características negroides, que esto se puede saber. Teniendo en cuenta dónde está Luxor, pues se supone que es una población nubia, ¿no? Eso se ve por la forma de la nariz, sobre todo. Seguro es un cráneo nubio. Y es un hombre mayor, de unos 40-59 años. Este hombre tenía varios golpes, pero no perimortem, sino antemortem. O sea, que vivió con ellos. Sufrió las heridas, se le curaron y logró sobrevivir todo el resto de su vida. ¿Y dónde vemos las heridas aquí? Pues en varios sitios. Mirad, aquí en la nariz vemos que ha sufrido un golpe muy fuerte. En este caso no es con una espada ni nada por el estilo, es un golpe romo, ¿no? Con un palo, con un puñetazo, una piedra, que ha producido un golpe en esa zona, ¿vale? Y que, ahora lo vamos a ver, se ha roto el hueso nasal, pero no se ha desprendido, sino que se ha girado, como la charnela que hemos dicho antes, la bisagra, se ha quedado abajo. Y aquí también vemos el trocito de maxilar que se ha quedado pegado aquí. Vemos la fractura y el que se ve que es más o menos igual. Un golpe que se ha dado de izquierda, o sea, de la parte derecha del cráneo hacia abajo, en este sentido. ¿Vale? O sea, que sería ahí. Bien. Este mismo señor tiene en su arco cigomático izquierdo, en el pómulo, tiene un golpe muy fuerte que ha producido una fractura de trípode, que se llama así. Se mete el arco cigomático hacia adentro como si resbalara y se produce una especie de hundimiento del pómulo. Este sería el otro arco cigomático derecho normal y este sería el izquierdo, para que se vea la diferencia que hay entre los dos. ¿Vale? Ahí se ve mejor. Bueno, el caso es que en la radiografía se ve muy bien. Este sería el arco cigomático normal, por donde pasa aquí el músculo temporal, y aquí, sin embargo, el otro está doblado. Seguramente que tendría la cara aplastada en ese lado, ¿no? Y además, problemas de masticación. Pues sí, seguramente que sí. Y luego los huesos nasales vemos también que están girados, como hemos visto antes, ¿no? Aquí se ve muy bien. Además, el golpe este que le han dado en el cigomático fue tan brusco que movió el maxilar un poco y se produjo una deformación del suelo de la órbita. Y se ve muy bien aquí cómo se ha movido. Seguramente que este señor también tendría problemas, a lo mejor una diplopia o algo así en el ojo, pues puede ser que sí, puede ser que sí. Seguramente que tendría una asimetría en los ojos también importantes.
Claro, ¿cómo se hizo esto? Pues, hombre, puede ser una cuestión accidental, ¿no? De trabajar con animales. Esto es una saquia, que es una especie de noria que utilizan en Nubia y que se utilizan animales. Y bueno, puede ser. Sí, pero claro, pero un golpe, 2 golpes, el golpe de la tal, pues parece que es un poquito más complicado. Lo que sí que se sabe es que los nubios tenían mucha fama en el Antiguo Egipto como grandes luchadores y que en los ejércitos estaban muy valorados porque realmente eran muy buenos guerreros. Y que se sabe también que en Nubia, incluso ahora, la pelea, la lucha libre, la pelea con palos, forma parte de los ritos culturales en los jóvenes. Y que el entrenamiento que tienen ellos es muy fuerte en ese sentido. Bueno, aquí tenemos la famosa tumba de Beni Hasan, donde están los entrenamientos que hacían para la lucha cuerpo a cuerpo y demás, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que era un nubio, eso lo sabemos ya, y que los golpes están centrados en la parte, cuando los golpes están centrados en la cara y sobre todo en lugares estratégicos como en los pómulos, la nariz y demás, normalmente la cuestión es una cuestión violenta, no es una cuestión accidental. En este caso, nosotros, esto está publicado, lo dimos, no solamente lo hemos dado nosotros, ha habido otros investigadores que han hecho también trabajos sobre cráneos nubios que se han encontrado así y lo han dado como posibles resultados de estos entrenamientos o estas luchas rituales con palos. Así que, bueno, la violencia formaba parte del entrenamiento de las tropas, no me cabe ni la menor duda. Y puede ser que este señor fuera un guerrero o parte de los ejércitos y que tuviera estos entrenamientos violentos, pues por supuesto que sí. Bueno, hay muchos más casos. En 20 años trabajando allí me han salido muchos más casos de espadazos, de todo lo que sea, pero me he querido centrar en estos del segundo periodo intermedio y sobre todo en los del cráneo, que me parecen muy interesantes y que podemos hablar de ellos si queréis luego, porque realmente el aspecto ritual yo creo que está muy claro y que indica que la iconografía egipcia no solamente es una iconografía publicitaria, digamos, o simplemente de demostración de superioridad, sino que tenía un trasfondo real, un trasfondo físico que se puede demostrar en estos casos. Y bueno, pues para mí ha sido un placer, me lo he pasado muy bien, espero que ustedes también. Muchas gracias.